Vamos a iniciar nuestra penúltima reunión de este curso de la Escuela de Teología Luis Urbán. En esta ocasión nos va a hablar Fray Vicente Botella Cubells, desconocido por todos, y por eso voy a hacer una breve presentación, hay que hacerla. Vicente nació en la valenciana Quart de Poblet, ingresando en la Orden de Predicadores en 1981, siendo ordenado sacerdote 6 años después. Ahora pueden empezar a sumar y restar y calcular la edad que tiene, que yo no la voy a decir. Bueno, maestro en Sagrada Teología, hace bien poco hicimos el acto oficial de este magisterio, vicedecano varias veces y profesor de varias materias en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y de su Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es además director de la revista Teología Espiritual y vicario del maestro de la Orden para el monasterio de Santo Domingo de Guzmán de Zaragoza, de monjas dominicas. Como es un poco complicado este cargo, yo no entro en ello, y si quiere Vicente habla, ilustrarnos, que nos ilustre, pero yo no entro en ello. Bueno, además de esta responsabilidad, una cosa es hacer broma y otra cosa no tomarla en serio, es asistente religioso de la Fraternidad Laical del Convento de Predicadores de Valencia, de este convento, o sea, de los laicos dominicos. Doctor en Teología y conciliario de varios equipos de matrimonios de Nuestra Señora, de los ENS. Es también delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y para el diálogo interreligioso de la Arquidiócesis de Valencia. Por ello, esta tarde, dentro de esta temática que fijamos de cristianismo y cambio de época, compartirá con nosotros el tema, el papel de la religión en los conflictos bélicos actuales. Y en relación con lo que ya indicaba en mi saludo, esta es la penúltima de las intervenciones programadas para este curso. Nos quedará pues una que será ya el 16 de mayo, pero de eso ya hablaremos al final. Adelante, Vicente. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia, también a Alfonso por la amable presentación. Y bien, vamos a ver si consigo desarrollar este título que verdaderamente es ambicioso. Y precisamente por ser ambicioso, pues supera mi capacidad. Quizá promete mucho, el papel de la religión en los conflictos bélicos actuales, pero entiendo que yo tendré que ser un gran conocedor tanto de las religiones como de la geopolítica implicada en estos conflictos, como para atreverme a hacer una presentación minuciosa, rigurosa y adecuada. Con esto, bueno, no es que me quiera defender de antemano, aunque en parte sí, sino lo que estoy confesando es que voy a hacer una reflexión pues más bien basada como en principios orientadores de este papel de la religión en los conflictos bélicos, porque este es un temazo, ¿no? muy complicado, y quizás una manera de acercarse pueda ser
dar un poquito de luz a partir de determinados principios. Claro, yo voy a hablar del papel de la religión pensando en las grandes tradiciones religiosas que puedan estar relacionadas con estos conflictos que podemos conocer. El conflicto que nos viene a la mente ahora, pues el conflicto que hay entre palestinos o Hamas e Israel, y la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, donde siempre evidentemente hay una vertiente religiosa, pero no solamente religiosa. Quizás la pregunta que haya que iluminar, si las religiones son el problema o la solución en este conflicto, ¿no?, que se da entre distintos pueblos. Porque si ustedes pues escuchan, ¿no?, pues algunos pensadores van a tener muy claro que la religión es el problema y nada más que el problema. Bueno, pues es cierto que las religiones pueden problematizar o se problematizan o pueden agudizar los conflictos, pero la religión también es la solución o parte importante de la solución del conflicto. Bueno, pues intentaremos decir algunas cosas que puedan ayudarnos en esta línea. Este es el esquema que voy a intentar desarrollar. Primero voy a preguntar cuál es el papel de la religión, después cuál podría ser el nudo del problema a propósito de la religión, la violencia, vamos a decirlo así, desarrollando tres aspectos: la pretensión absoluta de la religión, la interpretación fundamentalista, sobre todo de los textos sagrados, y por último la tramposa alianza de la religión con el poder político. Bien, luego para ilustrar un poco eso que yo llamo el nudo del problema, trataré de hacer una síntesis muy apretada de la evolución del conflicto religioso en nuestro mundo occidental y dentro del cristianismo, para finalmente intentar aterrizar en una conclusión que tendrá varios puntos y que, entre otras cosas, intentará decir que una parte de la solución del tema, es decir, la aportación que la religión puede hacer al conflicto religioso, es el volver a la raíz de lo que significa la experiencia religiosa, de donde brota, por otra parte, la religión. Pero, en fin, vamos a ver si lo hacemos con cierta claridad y fluidez. En primer lugar, el papel de la religión. Bueno, pues la experiencia religiosa supone siempre una relación, o una religación, ¿no? Podrían decir algunos autores con mayor precisión. Una relación entre el misterio, entre la trascendencia o entre Dios, ¿no? Puede tener diversos nombres. Una relación de ese polo, vamos a llamar absoluto, voy a decir yo Dios, y el ser humano. Claro, esta es una relación que no es tan evidente. Y es una relación que además es asimétrica, porque está el polo trascendente, está Dios, y luego está el ser humano. No están al mismo nivel. Y precisamente esto está indicando ya la importancia de esa experiencia. Si hay que relacionar, si hay que religar, si hay que unir a este Dios con el ser humano, que está en un distinto nivel, de esa experiencia, de esa relación y de esa religación, parece que tendrían que derivarse cosas positivas para quien es más pequeñito, para quien es más humilde, que es el ser humano, ¿no? Que al conectar con el que es trascendente, con Dios, pues está llamado a enriquecerse de todo lo que le puede aportar ese encuentro, esa relación con Dios. Por lo tanto, he puesto el ser humano, que puede buscar sentido, que puede buscar compleción, posiblemente en ese encuentro y en ese contacto con Dios puede encontrar precisamente eso que busca. Eso que busca porque no encuentra, porque es más pequeñito, ¿no? Y de esa fuente
que es más grande, bueno, pues puede emanar lo que necesita, y he puesto ahí pues, una cosmovisión, una visión que oriente con sentido su vida. Por lo tanto, quien vive la experiencia religiosa, quien ve, ¿no?, en su religación, en su unión con Dios, se siente enriquecido y por eso desarrollará, bueno, pues una obediencia, un temor, ¿no?, un respeto a todo lo que venga desde ese lado, ¿no?, que es el lado de Dios. Y he puesto ahí que esto de la obediencia, la sumisión o el temor de Dios y a sus mandatos no tiene una connotación negativa, ¿no? En principio no tiene por qué tener una connotación negativa, sencillamente es el que el ser humano en esa relación se coloca en su sitio y que reconoce, ¿no?, bueno, pues que todo lo bueno le va a venir de su conexión con Dios. Y ahí lo último que digo, que bueno, pues esto bueno que puede recibir de la relación con Dios, podríamos llamarlo, en un término muy general, salvación, en cuanto que es una salud integral y una salud trascendente. Le podríamos llamar liberación, le podríamos llamar humanización, plenitud, bueno, pero esto parece que sería como el fondo que explica la religión, esta experiencia religiosa. Bueno, si esto que estamos diciendo es verdad, el papel que cumple la experiencia religiosa en la vida humana, bueno, pues es muy importante, porque le va a proporcionar claves para responder a sus preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo he de comportarme? ¿O qué me cabe esperar, ¿no?, de esa relación con Dios? Va a encontrar una riqueza para su propia vida que le va a orientar con sentido. Pero estas respuestas que encuentra, no hemos de pensar que en primer lugar son respuestas teóricas, más bien son respuestas vitales, porque estamos hablando de experiencia, ¿no? Lo que pasa, claro, que la experiencia, si la pensamos, bueno, pues también podemos deducir determinadas visiones que son más conceptuales, pero en principio la experiencia religiosa lo que te hace sentir es esa plenitud, esa orientación en la vida, ¿no? Eso es lo primero. Evidentemente, en relación con esa experiencia vital hay también, bueno, pues muchas visiones, ¿no?, que ya pueden ser más conceptuales, más teóricas, más ideológicas. Bien, pues uno de los elementos que configuran, que estructuran esta experiencia religiosa, que parece que ayuda a completarse al ser humano, que le da sentido, que le orienta, que responde a sus preguntas, uno de los elementos es la paz. La experiencia de encuentro con Dios es una experiencia pacificadora. Si tiene que aportar algo positivo a la vida humana, pues la paz es un elemento necesario para vivir humanamente. El contacto con Dios en la experiencia religiosa proporciona la paz, que se vive también como un regalo, como un don por la parte de Dios. Si uno vive la paz, bueno, pues posiblemente esté, digamos, aprovechándose, nutriéndose de la experiencia religiosa. Por eso, yo he puesto aquí, de una manera pues muy sintética, que la experiencia religiosa toca la fibra más profunda de la realidad humana, que por eso es radical, porque va a la raíz personal y social de lo que es el ser humano, que saca a la luz lo mejor del ser humano, aunque a veces saca lo peor, como veremos, pero bueno, en este sentido, ¿no?, en el discurso que estamos haciendo, que es el papel de la religión, de la experiencia religiosa, ¿vale?, pues va a lo profundo, va a la raíz, saca lo mejor de la persona y puede hacer posible la paz, la reconciliación, la fraternidad, el cuidado mutuo, el cuidado de la naturaleza. En principio, la experiencia religiosa conecta con todas estas cosas. Y no de una manera artificial, sino de una manera, digamos, connatural. Claro,
Entonces, si esto que estoy diciendo es así, ¿dónde comienza el problema de la religión con la paz? Porque parece que también hay problema, ¿no? Y entonces es cuando pasamos al siguiente punto, ¿no? El nudo del problema. Si la religión facilita la paz, ¿por qué ha habido y hay conflictos religiosos? Bueno, yo he puesto hoy en negrita como un principio que hemos de tener en cuenta. Si la experiencia religiosa no nos ha humanizado, no nos humaniza, si no nos ayuda a crecer como personas, podemos pensar con bastante seguridad o que no estamos ante una verdadera experiencia religiosa, o que se está desvirtuando esa experiencia religiosa, o se está pervirtiendo, ¿no? La religión, ¿no?, que hace esa interpretación engañosa. Un criterio fiable de autenticidad de la experiencia religiosa, si tiene que sacar lo mejor, si aporta sentido, si orienta adecuadamente a la persona, tiene que ser la paz. Si no provoca esa experiencia, ¿verdad?, esa realidad de la paz, podemos sospechar de la experiencia religiosa o de la religión que está, ¿no?, facilitando esa no paz. Creo que se entiende, ¿no?, lo que quiero decir. Claro, las religiones aparecen en un momento dado en la historia. La experiencia religiosa es una experiencia humana, hemos dicho, una experiencia que religa, que conecta a esa trascendencia con el ser humano. Pero esa unión, ¿dónde será? Pues donde vive el ser humano, lógicamente. ¿Y el ser humano dónde vive? En la historia concreta. Es ahí donde vivimos los humanos. Por lo tanto, la experiencia religiosa es una experiencia histórica. Hay una experiencia, podríamos llamar siempre original, originante, concreta, que explica luego lo que será, bueno, la institucionalización en una religión. Pero esa experiencia originaria, que puede tener también sus fundadores, será en un momento dado concretísimo de la historia. Luego, esta experiencia se estructurará, se institucionalizará, y a lo mejor en su desarrollo, que también se da en la historia, pues puede que se vaya purificando, ¿no?, vaya viendo como un progreso, un ahondamiento en esa experiencia originaria, que siempre será la referencia, que estará relacionada también con determinados textos que se pueden llamar sagrados, ¿no?, que parece que contienen esa experiencia, ¿no?, que está en el origen de todas las cosas. Se da la historia, se desarrolla la historia, se estructura la historia y se transmite la historia dentro de lo que llamamos una tradición. Esa experiencia suscita una tradición, una manera de entender el mundo, de entender a la persona, y esa tradición es la que la persona religiosa, bueno, pues al aceptarla, bueno, pues la hace suya, conecta con esa tradición. Pero estamos siempre en la historia. Y como he dicho, la religión intentará salvar ese núcleo fundamental de la experiencia originaria de la que nació. Pero entonces, estamos intentando llegar al nudo del problema. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que a veces esa experiencia religiosa que se ha estructurado, institucionalizado, ¿no?, en una religión, que se transmite en una tradición, va a propiciar tres cosas que me parece que van a auspiciar el nacimiento de la violencia. La primera, una interpretación absoluta de la pretensión de verdad de la religión. La segunda, una lectura o interpretación fundamentalista de los textos sagrados, que parece que quieren preservar la experiencia originaria. Y por último, la alianza de la religión con el poder político, o con el poder, ¿vale? Estos tres elementos creo que han favorecido
y seguirán favoreciendo el que la experiencia religiosa y las religiones puedan convertirse en causa de conflicto, incluso de guerra. Porque en el mundo occidental cristiano hablamos de guerras de religión, ¿verdad? Nos hemos pegado, ¿no?, los cristianos de diferentes confesiones y tradiciones religiosas. Se llaman guerras de religión. Bueno, la pretensión absoluta de la religión creo que se podrá entender si el encuentro con Dios que realiza el creyente, la persona religiosa, es un encuentro con aquel que es la verdad, pues naturalmente la persona religiosa va a pensar que todo lo que viene de ese Dios es la verdad. Y claro, si es la verdad, es una verdad que tiene un contorno tan absoluto y tan grande como Dios, y esto se puede convertir en un foco de violencia, porque el cristianismo piensa y pretende que posee la verdad, pero el Islam también piensa que tiene la verdad. El judaísmo también piensa que tiene la verdad. Entonces, aquí hay un elemento que puede derivar precisamente hacia el conflicto. Cómo interpretar esta pretensión de verdad, que en principio es legítima, ¿no? Es legítima. En mi experiencia de encuentro con Dios he encontrado la verdad, y entonces, bueno, pues yo defiendo esa verdad frente al error. Y el error debe ser todo lo que no entra en la verdad. Bueno, fijaos, aquí yo he puesto un texto del Evangelio que luego comentaré hacia el final, que parece que está mostrando esto que yo quiero decir. Del Evangelio de Mateo, en labios de Jesús. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra, y enemigos de cada cual serán los que convivan con él. Mateo 10, 34, 36. Claro, este texto es terrible, ¿verdad? Si no lo leemos bien, ¿vale? Pero si yo hago una lectura, que es el segundo punto, fundamentalista de este texto, pues me voy a liar con la espada con quien haga falta, incluido con mi padre, o con mi nuera, o con la suegra, ¿vale? Claro, porque este texto está en claro contraste con lo que dicen las bienaventuranzas, en labios de Jesús también. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Hay que trabajar por la paz o hay que generar la espada y el conflicto? ¿No? Entonces, si yo pienso que la verdad es lo que dice el primer texto, y nada más que la verdad, pues en nombre de esa verdad, pues yo podré hacer barbaridades. Y además, con el apoyo de Dios, con el apoyo y la bendición de Jesucristo. Pero claro, como acabo ya de indicar, este problema de la pretensión de verdad absoluta de las religiones, de las grandes tradiciones religiosas, se complica con esta lectura literalista, fundamentalista, que se puede hacer de los textos sagrados que contienen la experiencia primigenia. ¿Y qué es una interpretación o una lectura fundamentalista? Pues la que entiende que el texto sagrado inspirado ha de recibirse tal y cual está escrito, coma y punto por punto, sin tener en cuenta el contexto
el tiempo, el género literario del texto y sin dejar ningún resquicio a la inteligencia a la hora de su interpretación. Esto es una lectura fundamentalista, tal cual, sin ver el contexto, su historia, el tipo de género que hay, sin admitir ningún espacio para una lectura inteligente del texto sagrado. Claro, porque el texto sagrado es sagrado siempre, que viene de Dios, y hay esa experiencia de encuentro con Dios. Pero el texto sagrado siempre está formulado por hombres, ¿no? Porque si no, no lo entendería. Siempre está formulado y expresado por hombres y por mujeres. Y como decía antes, siempre hay una inadecuación. La relación entre Dios y nosotros. Hay una asimetría. Entonces, el texto sagrado, por más sagrado que sea, nunca expresa perfectamente ni totalmente a Dios. Lo expresa, en todo caso, humanamente. Será una expresión de Dios, pero humana. Y por tanto, ahí siempre cabe el situar, ¿verdad?, ese lenguaje, el contexto, y hacer una lectura que deje que la razón también pueda entrar para ayudar a entender qué es lo que quiere decir. Cuando hagamos una lectura, me sabe mal decirlo así porque parece que yo sea inteligente, no es eso lo que quiero decir. Cuando hagamos una lectura inteligente de ese texto de Mateo, nos daremos cuenta que Jesús no está diciendo que hay que coger la espada y empezar a matar a la gente de la propia familia. No es eso lo que está diciendo otra cosa. Pero para saber esa otra cosa es necesario contextualizar, saber Mateo a qué se estará refiriendo, que es el que escribió finalmente, ¿no?, el texto. ¿Vale? Pero claro, la cosa se problematiza todavía mucho más, si además de tener una pretensión absoluta de verdad, es la verdad, siempre la verdad y nada más que la verdad, y una lectura fundamentalista de los textos sagrados, si además la religión se apoya, hace alianzas con el poder político, o el poder político hace alianza con la religión, porque aquí es tanto monta tanto. Porque una vez que, claro, la religión ya está en el poder, ¿no?, entonces es más fácil ejercer, ¿no?, la violencia, ¿no?, todavía más. Bueno, pues cuando se da esta alianza entre el poder y la religión, pues se retroalimentan, y el poder político y la experiencia religiosa o la religión se confunden, sus intereses se mezclan y tenemos un cóctel explosivo, Molotov, ¿no?, ciertamente, o Molotov, no sé cómo dicen los rusos. Claro, en tal circunstancia, el poder, ¿verdad?, encuentra en la religión la cobertura sagrada que lo bendice, que lo sacraliza, y que por lo tanto parece que le está garantizando una prolongación sine die, bueno, para siempre, sin oposición. Y la religión, a cambio, se convierte en la religión única, oficial, que logra imponer su práctica, no desde la experiencia original, ni desde la confianza, ni desde la fe, sino a la fuerza y con la ayuda del poder. En este caso, la religión se autoengaña, claro, pues cree que está alcanzando sus postulados tan bonitos y hermosos a los que quiere servir, sin darse cuenta que de pronto se ha hecho servidora de otro Dios, distinto del que dice profesar. Y ese otro Dios es el poder político, otros dioses, otros señores. Y de que ha perdido la libertad también, para anunciar su mensaje, y que así se convierte en un instrumento de control y de adocenamiento de la gente, ¿no?, en esta alianza entre el poder
entre el poder político y la experiencia religiosa. Y ejemplos de esto ha habido y hay en la historia, de esto que estoy diciendo. Los hay ahora, pero la historia, que es maestra, también nos enseña de todo esto que ha sucedido. Entonces, cuando sumamos estas tres cosas, ¿verdad?, la experiencia religiosa o la religión puede derivar hacia la violencia y justamente derivar hacia lo que es contrario a la experiencia religiosa, que hemos dicho que precisamente se sustenta sobre lo que enriquece, sobre lo que potencia, sobre lo que saca lo mejor del ser humano y, entre otras cosas, la paz. ¿Vale? De pronto se ha desviado de lo que es su esencia. Y bueno, pues aquí voy a leer esto porque creo que cada palabra es importante. Una razón que explica esta deriva de lo religioso hacia la violencia se puede hallar en la radicalidad de la experiencia creyente. ¿Os acordáis que he dicho? Es radical, porque va a la raíz, ¿no?, a lo profundo de la experiencia humana. Entonces, esta radicalidad, ¿no?, que está unida a la experiencia religiosa, como llega hasta lo más hondo del ser humano, llega al terruño, a la familia, a la cultura, y esta radicalidad se puede tornar en una tradición identitaria, identificada con lo mío, lo nuestro, frente a lo de los otros. Y por esta vía este asunto llega hasta la esfera de lo político, y de aquí al deseo de poder. Y luego así ya. Es decir, ciertamente porque la experiencia religiosa toca lo más profundo del ser humano y toca la identidad, bueno, pues puede derivar, ¿no?, en esta radicalidad a una defensa de la identidad, de lo mío, de lo nuestro, frente a lo de los demás. Y en esta defensa de lo mío y de lo nuestro, bueno, pues la tentación es que, ¿verdad?, el poder me eche una mano. Por eso la experiencia religiosa puede sacar lo mejor o devenir también lo peor. Porque pues ya sabemos que de lo sublime a lo ridículo a veces, ¿verdad?, hay un paso muy pequeño. Hay un paso. Bien, pues claro, tal como estoy explicando ahora las cosas, después de haber dicho el papel tan positivo de la religión, parece que la religión se ha convertido en el problema, ¿no? Estamos en el otro extremo. Pero claro, la pregunta sería, ¿esto que estoy yo diciendo, esta posible deriva hacia la violencia de lo religioso, expresa la esencia de lo religioso y de la religión? ¿Y ese es el papel conflictivo que está llamado a ejercer la religión en nuestro mundo? Bien, el siguiente punto. ¿Estáis muy aburridos? Bueno, eso es importante. Entonces, el siguiente paso es la evolución del conflicto religioso en el mundo occidental, es decir, en el cristianismo. Y por eso he dicho, vamos a hacer como un breve recorrido muy sintético, ¿no?, sin grandes pretensiones, solamente dibujar determinadas cosas para hacernos una idea aproximada. Bueno, pues el punto de partida de la experiencia religiosa cristiana es Jesús de Nazaret, un judío que vivió en el siglo I en un territorio que estaba dominado por los romanos. Bueno, pues ahí, ¿verdad?, en torno a este personaje surge el Evangelio, surge la buena noticia. Y en ese contexto, bueno, pues ya nace con un cierto conflicto, porque Jesús no tiene una muerte dulce, sino una muerte violenta. Y esto, bueno, ¿por qué? Pues posiblemente porque va a comenzar a chocar la pretensión del cristianismo, esa pretensión de verdad en el Dios que representa a Jesús, con el Dios de los judíos.
aunque es el mismo Dios, parece ser que hay relación entre ellos, ¿verdad? Pero, sin embargo, bueno, pues va a verse como un conflicto. Bueno, pues así nace el cristianismo, ¿verdad? En medio de una persecución, tanto del judaísmo como de Roma, pero las cosas pasarán, no muchos siglos van a cambiar, porque a partir del siglo IV, ¿verdad?, ese cristianismo perseguido va a ir ocupando el espacio, digamos, dentro del imperio hasta convertirse en la religión oficial. Y entonces, a partir de ese instante, bueno, pues va a producirse ese fenómeno que se ha llamado la cristiandad, es decir, donde el límite de lo que es el mundo político y social y el mundo religioso, pues parece que no existe, porque tanto monta una cosa como la otra, la alianza entre el trono, ¿verdad?, y el altar, el ideal que durante muchos siglos en Occidente, bueno, pues estuvo instalado, ¿verdad? El cristianismo, en este caso, coaligado con el poder, lo cual supuso sin duda, bueno, pues un momento crítico dentro de la vida de la Iglesia a muchos niveles, porque la Iglesia, que nace esta experiencia fuerte de Jesús de Nazaret y que va naciendo en medio de una persecución y que se va extendiendo, bueno, pues tenía unos esquemas, ¿no?, a la hora de entender cómo uno entraba en la Iglesia, bueno, qué era necesario para ser cristiano, que evidentemente en cuanto llega, ¿no?, a estar como religión oficial, pues van a cambiar, pues porque ya ese esquema no encaja con la nueva situación sociológica del cristianismo. Y esto, bueno, pues se traduce en cantidad de cosas que ahora no es cuestión el recordar. Bueno, pues ya tenemos el ideal de cristiandad. ¿Pero qué pasa? Que sigue pasando el tiempo y que este ideal de cristiandad, donde lo religioso y lo político, ¿verdad?, se abrazan y está todo como unido, pues va a empezar a agrietarse. Y va a empezar a agrietarse porque, bueno, primero se va a separar el imperio de Bizancio del imperio, ¿verdad?, de Occidente. Después van a venir los bárbaros.